Un nuevo estudio recrea el rostro original, dicen, que tuvo Ramsés II. ¿Hasta qué punto estas reconstrucciones forenses tienen fiabilidad? Desde hace prácticamente un siglo y medio, cuando nace la arqueología egipcia, a partir sobre todo de 1822, hace ahora 2 siglos, con el desciframiento de la escritura jeroglífica, el conocimiento cada vez es más grande que tenemos de esta cultura. Sabemos lo que hacían, por dónde se movían, qué es lo que pensaban, qué sentían, y nos gusta quizá ir un poco más allá del aspecto que tenían los antiguos egipcios a través de esos rostros que vemos representados en el arte. Ya dedicamos un vídeo aquí dentro de la pirámide a hablar del aspecto que tenían los egipcios en general, ¿no? Sin embargo, un último estudio de la Universidad John Moores de Liverpool adentra quizás una nueva puerta, nos abre una nueva puerta, mejor dicho, en las creencias o sobre todo en la idea que nosotros tenemos, porque muchas veces prácticamente yo creo que es una proyección del presente hacia el pasado, de ese aspecto que tenían los antiguos egipcios. Es cierto que el resultado es bastante singular, ¿no? La investigación, que ha sido liderada también por Sahar Salim, una profesora de medicina de la Universidad del Cairo, muy famosa, ¿no? También por los reportajes donde aparece en televisión, bueno, pues parece que le da un cierto halo, ¿no? de científico, un cierto halo quizás de positivismo a la hora de pensar que realmente lo que tenemos delante de nosotros es una recreación absolutamente fidedigna del aspecto original que tenía Ramsés II. Esto se consigue, como se ha realizado en este último proyecto en Liverpool, a partir de una reconstrucción en 3D del cráneo del faraón que vivió grosso modo pues en el siglo XIII antes de nuestra era. A partir de una serie de tablas, de medidas que conocemos del grosor de los tejidos en el rostro, a partir de la forma del cráneo, puedes recrear, ¿no?, el aspecto original que tenía un rostro. Es una técnica que se utiliza muchísimo en la medicina forense para, por ejemplo, cuando aparecen unos restos humanos en un monte, en una fosa y no sabemos a quién pertenece, pues se hace una reconstrucción facial con esta técnica y bueno, pues se pone ese retrato robot y en muchas ocasiones es cierto que el parecido es asombroso, pero también es cierto que en muchas otras, quizás en la mayor parte de ellas, el parecido es bastante pobre. ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, pues que no es la primera vez ni será la última que nos acercamos a la reconstrucción facial de Ramsés II. Hace prácticamente 20 años, en 2004, Discovery Channel hizo con Kent Weeks, a partir de una investigación de la KV5, de la tumba de los hijos de Ramsés, una reconstrucción facial del faraón. Y bueno, pues vemos que la similitud con esta nueva reconstrucción, pues es, bueno, pues quizás los dos se parecen a la momia, pero no sabemos hasta qué punto puede ser real, ¿no?, todo aquello que se nos está contando. Y no es la primera vez, como digo, que se hace algo parecido, no solamente con Ramsés II, se hizo ya con Akenatón, ¿no?, hace pocas fechas, sino sobre todo con Tutankamón. Lo que ha sucedido con Tutankamón es quizás lo más singular de todo. La primera referencia que yo tengo de una reconstrucción facial del rostro de Tutankamón viene a través de un dentista de Miami, él fue a finales de los años 70, comienzos de los 80, Patrick Barry. Él era miembro de la Sociedad Egiptológica de Miami y contó con el trabajo de 2 expertos que en aquel momento pues eran el top, ¿no?, de la reconstrucción facial forense, que eran Clyde Snow y Betty Pat Goldfield. Bueno, pues con el trabajo de estos expertos se consiguió lo que yo vi una vez en la revista, muy interesante, el aspecto, ¿no?, que tenía Tutankamón, que debió de tener ese joven de unos 20 años al fallecer. Cuando tú lo comparas con la momia, bueno, pues dices, es posible que tuviera este aspecto, ¿no? Se utilizaban arcillas, se utilizaban una serie de masillas, ojos de cristal y sobre todo un toque artístico, ¿no?, un toque artístico para dar forma a todos esos datos que la ciencia, por esas tablas de grosor de los tejidos que los forenses suelen utilizar, bueno, pues tuviera quizás esa relevancia científica. Sin embargo, un poco después, en el año 2005, cuando se hizo el escáner
la tomografía axial computerizada de Tutankamón, se hizo una nueva recreación artística a partir de los datos del escáner, que podríamos decir que eran más fidedignos que esa reconstrucción de un cráneo de hueso que se había utilizado casi 20 años antes en Miami, en Estados Unidos, a partir de las radiografías que Harrison tomara de la momia a finales de los años 60. Bueno, pues el resultado final, que es el que estamos viendo ahora en la pantalla, realmente no se parece en nada, pero absolutamente en nada a lo que se había hecho poco más de 20 años antes en Estados Unidos, ¿no? Llama mucho la atención. Este tipo de sorpresa va increciendo, ¿no? Cada vez es mayor cuando aparece una nueva recreación del rostro de Tutankamón, Discovery. Discovery tiene varias de ellas, ¿no? Y la BBC tiene también varias de ellas. Es absolutamente increíble. Y no podemos entender cómo la reconstrucción, por ejemplo, de la BBC no tiene nada que ver, pero el aspecto del rostro es cualquier parecido entre uno y otro, es como un huevo y una castaña, ¿no? Que es lo que decimos en España. No se parecen absolutamente en nada. Y la pregunta es, ¿qué credibilidad tienen esas reconstrucciones faciales? Una de ellas, la de la BBC, por ejemplo, en donde aparece con ese pie equino, que luego se ha demostrado que no tiene ningún tipo de defecto en el pie, sino que es una proyección quizás de los errores, ¿no?, de interpretación que se han hecho de la momia a partir de expertos que, es cierto, son médicos, pero no han trabajado nunca con momias, ¿no? Y no saben cómo puede determinar, ¿no?, el paso del tiempo el aspecto que pueden tener unos restos humanos. Bueno, pues no se parecen nada. Yo conozco más de media docena de reconstrucciones faciales de Tutankamón y lo estamos viendo ahora. Cada una es totalmente diferente a las otras, y lo más llamativo de todo es que todas ellas parten de la misma idea. Todas ellas parten del mismo cráneo, todas ellas parten de las mismas tablas de esos investigadores rusos que en el siglo XX delimitaron el grosor de los músculos, de la grasa, del rostro, para crear una reconstrucción fidedigna de lo que podemos intuir, ¿no?, que era el aspecto original de ese cuerpo, de ese cráneo. Y ya lo último es, o el último proyecto también, en el que ha participado Zaha Salim, junto con el escultor Christian Corbett, un escultor canadiense, ha realizado esta reconstrucción facial del rostro de Tutankamón, que lo habéis visto seguramente en un documental y en las noticias en las últimas semanas. Bueno, pues ese aspecto avejentado, ese aspecto tan diferente, el resto de rostros que se nos había ofrecido de Tutankamón eran bastante redonditos, ¿no? Y ahora aparece un rostro alargado. ¿Qué es lo que está fallando ahí? Yo no me acabo de creer que realmente todo esto tenga cierto sentido científico. Estoy convencido de que si damos el mismo cráneo sin decir quién es a 10 equipos diferentes de reconstrucción forense, cada uno de ellos va a hacer una interpretación absolutamente distinta. Y prueba de ello es lo que se ha hecho en las últimas décadas con Tutankamón. Si pensamos también que los retratos antiguos están ciertamente, quizás podrían estar idealizados, no tienen nada que ver con lo que pudo haber sido el aspecto original del faraón, bueno, estamos una vez más ante un callejón sin salida. Seguro que próximamente van a aparecer nuevas reconstrucciones faciales con todas esas etiquetas y esos añadidos de elementos científicos, de reconstrucción forense, de los mejores equipos, que si tal médico, tal otro, el egiptólogo, tal. Bueno, pues sí. No deja de ser una forma bonita de pasar el tiempo y de intentar acercarnos al mundo antiguo, pero desde luego yo como egiptólogo y yo como espectador también y lector y curioso de noticias, pues tengo mis dudas, ¿no?, sobre la credibilidad que pueda tener este tipo de reconstrucciones. Hasta aquí este nuevo vídeo de Dentro de la Pirámide. Espero que os haya gustado. Completa un poco la información, ¿no?, que dimos hace unos meses con ese vídeo que recomendamos desde aquí, cuál era el aspecto, cómo era el aspecto que tenían los antiguos egipcios, en este caso focalizado sobre todo en los reyes, en Ramsés II, ¿no?, a partir de esa noticia de esta Universidad de Liverpool, este proyecto dirigido por la doctora egipcia Zaha Salim, y
Muchísimas gracias de nuevo a todos por estar ahí. Suscribíos al canal si no lo habéis hecho hasta ahora, compartidlo en las redes sociales. Si creéis que somos merecedores de algún aporte, de alguna donación, lo podéis hacer a través de ese botón que pone gracias debajo del reproductor del vídeo, y nos seguimos viendo aquí dentro de poco, dentro de la pirámide. Hasta pronto.